En la sección anterior, miramos que el licenciado Oscar Sandé presenta que la norma de no comprar ni vender en sábado, en el contexto del pueblo de Israel, la inició el profeta Nehemías, influenciado por las costumbres babilónicas, diciendo que dicha norma de no comprar ni vender en sábado, según don Oscar, es desconocida en la ley, es decir, en los escritos de Moisés. No sabía nada el pueblo de Israel de tal norma, sino a partir del momento en el que la establece Nehemías, y que por lo tanto al ajustarse a la misma podríamos estar acatando una norma pagana, babilónica, no bíblica. El propósito de esta segunda sección es indagar juntos, aunque brevemente, si esto es así. ¿Está en lo cierto el licenciado Oscar Sandé en la orientación que ha transmitido en este particular en el video mencionado en la primera sección? En este caso, hemos de abordar este asunto de la siguiente forma. Primero, indagaremos si la norma de no comprar ni vender en sábado en el contexto de Israel inició con Nehemías o era ya conocida y practicada en tiempos anteriores a él. Para esa sección veremos qué información manejaban al respecto dos profetas anteriores a Nehemías, Jeremías y Amós. En segundo lugar, miraremos qué veracidad hay en la afirmación de que dicha norma era desconocida en el contexto de la ley o los escritos de Moisés. Bien, la norma de no comprar ni vender en sábado en el contexto de Israel era desconocida antes del tiempo de Nehemías. Veamos qué tienen para decirnos sobre esto dos profetas anteriores a Nehemías, a saber, Jeremías y Amós. En primer lugar, ubiquemos en el tiempo a estos tres hombres de Dios. Nehemías, ¿cuál fue el tiempo de su ministerio? ¿Qué nos dicen los que saben de esto? Samuel Schultz, en Habla del Antiguo Testamento, dice: la historicidad de Nehemías no ha sido nunca puesta en duda por ningún erudito competente. Emergiendo como una de las figuras más destacadas de la era post-exílica, sirvió a su pueblo efectivamente desde el año 444 a.C. El doctor Gleason L. Archer, en reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento, dice: el período de gobierno de Nehemías ocurrió en el año 445 y su segundo gobierno en el año 433. Joseph Angus y Samuel Grimm, en los libros de la Biblia, Antiguo Testamento, nos dicen: el libro de Nehemías, que forma parte del de Esdras en el canon hebreo, narra la actividad combinada de Esdras y Nehemías desde el año 445 al 432. Esto antes de Cristo, ¿verdad? De varios autores en Panorama del Antiguo Testamento, Mensaje, Forma y Trasfondo del Antiguo Testamento, leemos así: el libro concluye con breves resúmenes de las reformas llevadas a cabo durante la segunda gobernación de Nehemías, que comenzó en 432 a.C. Resumiendo, el ministerio de Nehemías se dio, incluyendo sus dos fases, entre el año 445 hasta el 430 a.C. Es muy importante, para efecto de nuestro estudio, tener en mente esas fechas. ¿Qué de Jeremías? ¿En qué época ejerció su ministerio profético? J. A. Thompson, en Jeremías, Introducción, Comentario y Notas, nos dice que la mayoría de los eruditos aceptan 627 a.C. como la fecha en que comenzó su ministerio. R. K. Harrison, en Introducción al Antiguo Testamento, dice que este profeta recibió su llamado el año 626 a.C., el año 13 del reinado de Josías, quizás el año de la muerte de Asurbanipal, último de los grandes reyes asirios. En Introducción al Antiguo Testamento, de autoría compartida, dice: la carrera de Jeremías abarca desde el momento de su llamamiento hasta el ministerio profético durante el 13º año del reinado de Josías. 627 al 26 a.C., según Jeremías 1:1, a lo largo de la destrucción de Jerusalén y su subsiguiente partida a Egipto.
El profeta nació de una familia, nos dice este autor o estos autores, de una familia de linaje sacerdotal en Anatot, a apenas 4 o 5 kilómetros de Jerusalén. Edward J. Young, en una introducción al Antiguo Testamento, agrega: se conoce más acerca de la vida de Jeremías que la de cualquier otro de los profetas del Antiguo Testamento. Fue hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, el moderno Anata, como 1 hora y media de distancia caminando al noroeste de Jerusalén. Siendo aún un joven, como de unos 20 años, recibió el llamamiento para ser profeta, según el capítulo 1, versículo 6. Este llamamiento vino a él durante el año 13º de Josías, capítulo 1, 2 y 25, 3. Esto es 627 a.C. El ministerio de Jeremías continuó hasta la terminación de la destrucción final de Jerusalén por Nabucodonosor en 586 a.C. y en total duró por cerca de 50 años. Bien, amigos y hermanos amados, en relación con Jeremías, entonces su ministerio inicia en el año 627 a.C. También esa fecha es importante mantenerla en mente. ¿Qué del profeta Amós? ¿Cuál fue el tiempo de su ministerio profético? Carlos A. Morris, en Los mensajes mayores de los profetas menores, nos dice: las referencias que se hacen a Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel, 793 al 753, nos permiten ubicar la fecha de esta profecía entre los años 760 y 750 a.C. Era un período de gran prosperidad, acompañado por seguridad política, pero de corrupción espiritual y moral, degradación y males sociales. El nuevo comentario bíblico de Casa Bautista de Publicaciones dice: la fecha de 760 antes de Jesucristo es bien aceptada entre los estudiosos y se ajusta a los hechos. Ralph Early, en Conozca a los profetas menores, dice alrededor del 760 antes de Cristo. Probablemente el primero de los profetas que escribieron sus mensajes. Tenemos para el ministerio de Amós, entonces, los años alrededor del 760 a.C. ¿Cuál es el cuadro general del tiempo en que ejercieron su ministerio estos tres hombres de Dios, estos tres profetas? Nehemías, del 445 al 432 a.C. Jeremías, en los alrededores del año 627 a.C. y Amós alrededor del año 760 a.C. ¿En qué nos ayuda esto? En la búsqueda a la respuesta a la pregunta que dio origen a esta sección. Repitámosla. La norma de no comprar ni vender en sábado en el pueblo de Israel la inició Nehemías por influencia de Babilonia, o existía ya en los escritos de autores inspirados que ejercieron su ministerio y escribieron sus documentos antes del tiempo de Nehemías. Para darnos cuenta si es cierto que fue Nehemías el que inició con esa norma o si por el contrario era ya bien conocida en Israel, es fundamental contestar la pregunta anterior. ¿Y cómo hacer para saber si esa norma de no comprar ni vender, es decir, no negociar en sábado, era conocida y bien conocida en el tiempo de profetas anteriores a Nehemías? Bueno, simplemente hay que echar una mirada a los escritos de esos profetas anteriores a Nehemías para ver si les tocó lidiar con el mismo problema con el que lidió Nehemías en este asunto. Le tocó a Jeremías, que es anterior a Nehemías, y a Amós, que es anterior a Jeremías, lidiar con el problema de la norma de no negociar en sábado, es decir, de no comprar ni vender en sus horas sagradas. Les tocó a estos dos profetas anteriores a Nehemías orientar al pueblo en ese particular, o como dice el licenciado Sande, ese problema solo se dio a partir de Nehemías. Veamos qué nos dice la historia bíblica. Iniciemos con el profeta Jeremías, el más cercano de los dos a Nehemías, en retrospectiva. Le tocó a Jeremías lidiar con el mismo problema al que se enfrentó Nehemías, de evitar que el pueblo negociara en sábado.
Le tocó a él reprender al pueblo exactamente por lo mismo por lo que lo reprendió Nehemías por querer comprar y vender en ese día. Le tocó enfrentar este mismo problema a Jeremías. Veamos lo que nos dice él mismo en su libro, Jeremías 17, 19 al 27. Así me dijo el Señor, ve y párate en las puertas. Así me dijo el Señor, ve y párate en la puerta del pueblo, por donde entran y salen los reyes de Judá, y luego en todas las puertas de Jerusalén, y diles, escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá, y toda la gente de Judá, y todos los habitantes de Jerusalén que entran por estas puertas. Así dice el Señor, cuídense bien de no llevar ninguna carga en día sábado, y de no meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen ninguna carga de sus casas en día sábado, ni hagan ningún tipo de trabajo. Observen el reposo del sábado, tal como se lo ordené a sus antepasados. Pero ellos no me prestaron atención ni me obedecieron, sino que se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir corrección. Si de veras me obedecen, afirma el Señor, y no meten ninguna carga por las puertas de esta ciudad en día sábado, sino que observan este día, no haciendo ningún trabajo, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sentarán en el trono de David. Ellos y los príncipes entrarán montados en carros y caballos, acompañados por la gente de Judá y por los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrá gente de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, del territorio de Benjamín y Cefalá, de la región montañosa y del Negev. Traerán a la casa del Señor holocaustos y ofrendas de acción de gracias. Pero si no obedecen ustedes mi mandato de observar el reposo del sábado y de no llevar cargas al entrar en sábado por las puertas de Jerusalén, entonces les prenderé fuego a sus puertas, que no podrá ser apagado y que consumirá los palacios de Jerusalén. Como puede verse aquí, al profeta Jeremías le tocó lidiar exactamente con el mismo problema con el que tuvo que lidiar Nehemías. En el caso de Nehemías, veamos cómo describe él la situación, y mientras leemos lo que tiene Nehemías para decirnos sobre el asunto, vayamos mirando los diferentes elementos que indican que ambos, Nehemías y Jeremías, lidiaban con el mismo problema, ni más ni menos. En el caso de Nehemías, el episodio está registrado en el capítulo 13 de su libro, los versículos 15 al 22, donde leemos así. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije, ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados. Y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. Una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que les advertí, no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecer más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado. Leímos de la Nueva Versión Internacional. Ahí están las dos historias para compararlas. Vamos a notar al hacerlo que el problema en ambos casos fue exactamente el mismo. Tanto Jeremías como Nehemías se mantuvieron firmes en no permitir el comercio en Jerusalén y ordenaron para tales efectos cerrar las puertas de la ciudad poco antes de que empezara el sábado. Que el problema fue el mismo en ambas ocasiones puede verse en los siguientes comentarios de expositores bíblicos que pueden orientarnos al respecto por su conocimiento histórico de esos tiempos. Observemos
cómo los elementos en ambos casos son exactamente los mismos. 1. Mercaderes extranjeros que traen sus productos en bestias y carros de carga para negociar en Jerusalén. 2. Mercaderes del mismo pueblo que se preparan dentro de la ciudad para lo mismo, negociar sus productos, tanto dentro como fuera de la ciudad. Y 3. El problema en ambas ocasiones es que lo estaban haciendo en las horas sagradas del sábado. Algunos comentarios al respecto. Cuando esto sucedió en tiempos de Jeremías, o respecto a cuando sucedió esto. El nuevo comentario bíblico de Casa Bautista de Publicaciones dice: Ellison señala que guardar el día de reposo implica la negación de sí que produce el abandono de los negocios comunes, que es lo que reclama aquí el profeta. El diccionario de Jesús y los evangelios de varios autores dice: por lo que se dice en otros lugares, podemos añadir que no debía llevarse carga. Jeremías 17, 21 al 22. Esto probablemente iba dirigido a los preparativos para la actividad comercial. Y véase en Nehemías 13, 15. En Jeremías, testigo audaz de Roy L.H., dice: básico al pacto era la idea de que el tiempo le pertenece al Señor. Al restaurar el día de descanso a su propósito original, se enseñaba que ningún trabajo debía hacerse en ese día. C. Paul Gray, en el libro del profeta Jeremías, dice: la población de Jerusalén había estado profanando el sábado, desarrollando en él actividades seculares. Llevaban los productos del campo a la ciudad y negociaban sus mercaderías con total menosprecio de la ley. Jeremías se disponía a rectificar la situación, no porque fuera un legalista, sino debido a las más profundas implicaciones de las acciones del pueblo. La secularización del día de reposo era una paja en el viento, simbolizaba la decadencia moral de la nación, hablaba de ambición de ganancias materiales, de impiedad en las altas posiciones y del olvido de Dios. Comentario bíblico Mundo Hispano. Dice: los versículos 19 al 23 hablan de la necesidad de la fidelidad al sábado. Compárese con Éxodo 28 al 11, 23, 12, 31, 12 al 17 y Deuteronomio 5, 12 al 15. El profeta es enviado a una de las puertas de la ciudad donde la gente iba trayendo y sacando mercancía el día sábado. Habría que decirles que no hicieran esto en el día sábado, puesto que era el día santo del Señor, tal como se había ordenado a los antepasados. Sin embargo, no le prestaron atención, se obstinaron y no querían escuchar el mensaje de corrección del Señor. Cerraron la mente para no dejar que la religión interfiriera con sus negocios. La comunidad tiene que escoger entre sus intereses comerciales o sus intereses espirituales, entre su relación con el negocio o su relación con el Dios, entre la obediencia o la desobediencia. El futuro de la ciudad está en sus manos. Bien, es claro que el problema al que se enfrenta el profeta Jeremías es exactamente el mismo problema al que se enfrenta el profeta Nehemías. En ambos casos, el problema se da en contexto de las puertas de la ciudad, y esto es así porque en torno a las puertas de Jerusalén, en este caso, se daban dos cosas. Uno, asuntos judiciales, y dos, el comercio, o como lo expresa el comentario del Antiguo Testamento, tomo 2 de la Casa de la Biblia, refiriéndose a Jeremías 17, 19 al 27, dice: el sábado. Este pasaje en prosa explica la ley del sábado. Las puertas de la ciudad sirven como lugar de reunión del pueblo, hacen de foro judicial y para transacciones comerciales. Si las usan mal, en ellas se congregarán los pueblos invasores. Bien, en el caso que nos ocupa, el problema se da con las transacciones comerciales por causa del día en que se estaban realizando. Ambos, Jeremías y Nehemías, enfrentaron el mismo problema: la transgresión del sábado por parte del pueblo al realizar en sus horas comercio o negocio, o lo que es lo mismo, comprar y vender. A menos que se pueda hacer negocio o comercio sin comprar ni vender. Que se me hace que no, puesto que negocio, etimológicamente hablando, implica o consiste
precisamente en comprar y vender. Uno vende, el otro compra, así de sencillo. Eso es el negocio, que fue lo que, como ya vimos, se dio tanto en el episodio de Jeremías como en el de Nehemías. Pero el asunto no termina aquí, no solo en tiempos de Jeremías. Siglos antes de Nehemías se da la misma situación, del pueblo siendo reprendido por ese profeta de Dios por utilizar las horas sagradas del sábado para el comercio, para la compra y la venta de sus productos y los de los extranjeros que venían a la ciudad a hacer negocio. Exactamente lo mismo, el mismo problema tuvo que enfrentarlo el profeta Amós más de un siglo antes de Jeremías. No se diga de Nehemías, distanciado de Amós por unos 300 años. Es decir, la situación que se dio con Nehemías al reprender al pueblo por comprar y vender en sábado no era de ninguna manera algo nuevo en tiempo de Nehemías, como nos quiere hacer creer el licenciado Sandé, sino que era un problema con un historial de más de 3 siglos. Veamos lo que nos dice sobre esto el profeta Amós. En Amós 8:5 leemos así: ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender granos o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas. Leí de la Nueva Versión Internacional. ¿Qué tenemos en este caso? Un grupo de personas del pueblo de Israel anhelando que pase el sábado, que no sea sábado, para poder vender y realizar su correspondiente negocio, y también la luna nueva, porque tampoco en ese tiempo podían comerciar. Sobre las novedades de ese pasaje nos dice David Halland Hubbard. Las novedades de este pasaje son: 1. El ambiente de impaciencia con las fiestas religiosas cuando todo comercio era suspendido. Y 2. La mención de pesas y medidas fraudulentas. Kenneth Matthews, en Amós, Arrepentimiento o Ruina, en comentario en inglés, dice: Amós pormenorizó los pecados citando a los transgresores mismos. 8:5 al 6. Los mercaderes consideraban los días sagrados, tales como la luna nueva, que se celebraba cada mes, y el día de adoración a la semana. Ese día, la ley prohibía el trabajo, que incluía la venta de mercancías. Ellos acataban las costumbres del día de reposo, pero todo ese tiempo estaban impacientes, ansiando volver a sus empresas codiciosas. J. Motier, en El Día del León, no sé cómo se pronuncia el apellido, dice: primero, esta gente amaba las ganancias más que a Dios. 5a. Como era típico en esa época, se los describe cuidadosos de las formas religiosas. Nunca estaría vacante su asiento en la fiesta de luna nueva. Véase 1 de Samuel 20:18. Ni soñarían con profanar el día de reposo con actividades comerciales. Pero en ningún momento de los festejos la religión expulsó a los negocios, ni la iglesia desplazó a la oficina de sus afectos. El día santo era un deber, pero no un deleite. Un día de ausencia de comercio, pero no de descanso. Las preocupaciones financieras siempre ocupaban el lugar de preferencia. El comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 1, dice: son tan avarientos de ganancias injustas que no pueden escatimar ni un solo día, aunque sea día sagrado, sin dedicarse a ello. De igual forma, comentando Amós 8:5, en Teología del Antiguo Testamento se lee así: los trabajos del campo, incluso los de la sementera y la siega y la compra-venta, Amós 8:5, estaban prohibidos. Guillermo Cotton, en Viaje a través del Antiguo Testamento, dice: en el capítulo 8, Amós se vuelve en contra de los comerciantes pudientes, quienes siempre están buscando prosperar a expensas del pobre. Oigan esto: los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen:
¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender granos, o el día de reposo para que pongamos a venta el trigo, y la impaciencia con las actividades religiosas que estorbaban las ganancias comerciales? Y como si no fuera suficiente, les acusa de achicar la medida y aumentar el precio, falsear la balanza y vender los desechos del trigo, comprar el desvalido por dinero y al necesitado por un par de zapatos. Siempre en referencia a Amós 8:5, en Profetas Verdaderos, Profetas Falsos, de Ediciones Sígueme, leemos: para los avaros comerciales y otras suertes de estafadores, las fiestas son molestas. El descanso, la vacación, el ocio, toda forma de reposo y cultivo de la persona son motivo de impaciencia, porque cesa la ocasión de hacer riqueza. Los que así piensan no reparan en los medios. El fraude, la trata humana, la falsedad son medios aceptados. La ganancia no tiene fronteras. El criterio de la alianza, que es la persona del otro como ser humano, no interesa como norma. El último criterio es la ganancia egoísta, destructora de la comunidad y de los miembros. En Biblia comentada de Profesores de Salamanca, dice: el profeta vuelve de nuevo a la carga contra las injusticias sociales, como en los primeros capítulos, y presenta a los ricos insaciables de Israel nerviosos por adquirir nuevas ganancias. En su impaciencia por acumular riquezas, se les hacen largos los días feriados del novilunio, primero del mes, y del sábado, en el que estaban prohibidas las transacciones. Segundo de Reyes 4:23. Además, procuraban hacer todos los fraudes posibles. Achicaremos el efa, medida de áridos equivalente a unos 39 litros, para dar menos de lo debido, y agrandaremos el ciclo, unos 13 gramos, para exigir más a los compradores, dar menos cantidad a más precio. Además, se proponen falsear las balanzas. Luis Alonso Schockel y J.L. Sicre en Profetas, Introducción y Comentario nos dicen: para estos comerciantes el día de fiesta es una interrupción del negocio, una pérdida. Bien, creemos que es suficiente la información compartida en cuanto a que desde el tiempo del profeta Amós se conocía la norma de no comprar ni vender en día sábado, el séptimo de la semana. Y no hay que olvidar que estamos en este caso ante un documento del siglo VIII, un poco más de 300 años antes del tiempo de Nehemías. Es claro que los mercaderes sufrían cada vez que llegaba el día de sábado, porque durante sus horas no podían ni comprar ni vender, porque estaba prohibido. Qué interesante, porque el licenciado Sandé nos dice que la norma de no comprar ni vender en día sábado inició con Nehemías, que él fue el primero en implantarla, y no solo eso, sino que lo hizo influenciado por costumbres babilónicas, paganas. Forma interesante de estudiar la escritura del Antiguo Testamento, pero no solo interesante, sino también peligrosa, porque al estudiar la Biblia, pasando por alto el contexto histórico, solo puede hacérsela decir lo que cada quien desee que diga. Ignorar el contexto histórico o hacerlo a un lado solo conduciría a conclusiones inexactas, no veraces, y eso, tratándose de escrituras sagradas como lo es el Antiguo Testamento, tiene consecuencias devastadoras. Una cosa es cierta: tal método para estudiar la Biblia nunca puede conducir a la verdad. Les animamos a ser cuidadosos en lo que acepten como enseñanza bíblica. Síntesis de lo dicho hasta aquí en lo que respecta a la parte 2, a la sección 2. 1. El licenciado Oscar Sandé nos dice que la norma de no comprar ni vender en día sábado la inició Nehemías, pues esta no se conocía en la Biblia antes de él, y que además lo hizo influenciado por Babilonia. 2. La Biblia nos dice que la norma de no comprar ni vender en día sábado era conocida ya en tiempos del profeta Jeremías, en el siglo VII antes de Cristo, más de un siglo antes de Nehemías, y también en tiempos del profeta Amós, más de 3 siglos antes de Nehemías.
Conclusión. La información impartida por el licenciado Oscar Sandé en este particular no es veraz. Está totalmente desenfocada de la realidad histórica del Antiguo Testamento. La historia de Israel dice todo lo contrario. Y aquí podríamos concluir, pero paciencia, porque aún falta un aspecto de lo dicho por el licenciado Sandé y que es fundamental en el tema que nos ocupa. Él no solo dice que la norma de no comprar ni vender en sábado la inició Nehemías, sino que puntualmente señala que dicha norma no era parte de la ley de Moisés, o lo que es lo mismo del Pentateuco. Él es claro en decir que dicha norma no era parte de la ley. Por su parte, él tiene que decir eso porque de otra forma se contradeciría a sí mismo al enseñar que dicha norma inició con Nehemías. Ahora bien, ¿es cierto eso? En el mandamiento de guardar el sábado no está incluido el no comprar ni vender en sus horas sagradas, el no hacer negocio. ¿Es así? ¿O está incluida esta norma en el propio mandamiento en sí? Esa es la pregunta a contestar en la siguiente sección, la número 3 de esta serie. Bendiciones y hasta la próxima, si el Señor lo permite.